¿qué tal? ¿Cómo están? Quiero saludarles en este día, un sábado más de tener el tiempo con Dios, de este devocional. Y entonces que nos da mucho gusto de que te estés conectando, de que puedas tener ese tiempo. Y si no lo estás haciendo en el tiempo en el que es este video, no importa, lo importante es que te pongas en contacto con la palabra y puedas estar ahí creciendo en tu vida espiritual. ¿Qué te parece si oramos y ponemos en manos de Dios este tiempo? Padre, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de poder, Señor, compartir tu palabra a través de este video. Gracias por aquellas personas que disponen de este tiempo, Señor, para poder escuchar tu palabra, para poder meditar en tus escrituras, Señor. Gracias por todas las personas que así toman esta decisión. Y Señor, y te pedimos que bendigas también a aquellos que se irán conectando o irán viendo el video después, pero Señor, pero que también puedan ellos ser, Dios, bendecidos con tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amigos, pues vamos a empezar este estudio y vamos a ir a la lección número 2, que se encuentra en la página 152 del Tiempo con Dios. Si tienes el Tiempo con Dios, pues ábrelo en la página 152 y vamos a meditar en esta palabra, en esta historia, diría yo, que vamos a ver en este día. El título de hoy dice: la gloria del Señor que se ve con la fe. Definitivamente, estimados, es imposible agradar a Dios sin fe, así lo dice la palabra, y aquellos que pueden creer en el Señor, indudablemente que las puertas de lo sobrenatural se van a abrir más para ellos y van a ser capaces de ver la gloria del Señor, tal como otros hombres de la Biblia lo pudieron ver. Y bueno, la gloria del Señor no necesariamente tiene que ser sinónimo de un fuego, de algo así que esté apareciendo en tu cuarto o en algún momento así, sino más que nada, la gloria del Señor es ver las maravillas de Dios, ver cómo Dios puede contestar una petición que tú tienes ahí y ver cómo el Señor se encarga de muchas cosas que tú ni siquiera habías pensado que el Señor lo podía hacer. Entonces, eso es, entre otras cosas, mirar la gloria del Señor, pero necesitamos fe. Entonces es importante tener fe. Dice el enfoque que si creemos en Jesucristo, el soberano de la vida, podremos ver su poder y su gloria. Por supuesto, si podemos creer en Él, veremos su gloria. Eso es innegable, eso es indudable y por lo tanto, estimados, necesitamos estar siempre en contacto con la palabra de Dios, porque acuérdate lo que dice Romanos 10, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Entonces, qué importante es que nosotros nos mantengamos en contacto con Dios a través de su palabra, porque eso hará crecer esa parte de nuestro corazón que es la fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios y el anhelo tuyo es agradar a Dios. Por lo tanto, tú necesitas fe para poder mirar la gloria de Dios. Bien, muy bien, pues vamos a ir a la historia que nos toca en este día. Vamos a ir a Juan capítulo 11, versos 36 al 44. En esa lectura se basa la lección de hoy. Juan 11, 36, 44. Por cierto, esta lectura la tuvimos el 10 de febrero. Ahí en la página 60 del TCD estuvimos estudiando esta parte cuando vimos el encuentro del Señor con la familia de Lázaro, que había muerto, con Marta, con María, cuando llegó a Betania y había muerto Lázaro. Bueno, pues en ese día, el lunes 10 de febrero, estuvimos estudiando esta porción y esta lección se basa en esa lectura que tuvimos ese día. La señal de la resurrección fue el título de esa lección. Y bueno, pues ¿qué te parece si vamos a Juan 11, 36 al 44 para ver qué nos dice la palabra? Y la palabra dice así: dijeron entonces los judíos, miren cómo le amaba. ¿Por qué dijeron eso los judíos? Porque el Señor lloró, dice la Biblia. El Señor lloró y mucha gente vio y interpretó de esa manera: miren cómo le amaba. Algunos teólogos, ¿verdad?, opinan que el Señor lloró, pero lloró al ver el corazón humano, lloró al ver la incredulidad de la gente, lloró también al ver que la muerte era el aguijón que nos tenía
atados, y que de alguna manera Satanás había, desde el Edén hacia acá, había establecido ese aguijón que nos persiguiera todo el tiempo, y no éramos libres de ese aguijón. Pero bueno, el Señor vio la muerte de Lázaro y le causó de alguna manera dolor, y cuando lo vieron llorar dijeron los judíos cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este hombre que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Y efectivamente tenían razón. Claro que él pudo haber, si así lo hubiera decidido, él pudo haber evitado la muerte de Lázaro. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Entonces era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Es decir, está Juan relatando los sucesos, ¿verdad? Primero lloró y dijeron cómo le amaba. Después opinaron acerca de él, si no hubiera él impedido la muerte de Lázaro. Y después él se desplaza conmovido y va al sepulcro. Y entonces ordena que quiten la piedra. Dijo Jesús, quiten la piedra. En ese momento Marta, la hermana de Lázaro, le dice al Señor, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Mi hermano tiene 4 días que murió, por lo tanto ya está su cuerpo descompuesto. ¿Cómo es que tú quieres que se abra el sepulcro? Y entonces viene una palabra tremenda del Señor Jesús que le dice a Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Este es el título de la lección de hoy. Date cuenta cómo tiene relación el título con este versículo. Si nosotros somos capaces de creer en el poder del Señor, creer en Dios, vamos a poder ver la gloria de Dios, vamos a poder ver milagros, vamos a poder ver la obra de Dios a nuestro alrededor y en nuestras vidas. Entonces es importante. Ahora mismo puedes estar pensando en algo por lo cual has estado orando mucho tiempo. No te desanimes, porque si crees, dice el Señor, verás la gloria de Dios. Eso lo dijo en el verso 40. Luego el verso 41 dice, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz y dijo, Lázaro, ven fuera. Y en ese momento, dice aquí, el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desátenle y déjenle ir. Y ahí termina la lectura de hoy. Entonces, date cuenta cómo esta lectura nos muestra precisamente la gran verdad que dice el título. El título dice que vamos a poder ver la gloria de Dios, pero solo con la fe. Si somos capaces de creer en el Señor, vamos a poder ver la gloria de Dios. Marta fue testigo, María fue testigo de la gloria de Dios, porque creyeron. Aun cuando Marta está mostrando desconfianza, pero no tanto en el poder de Dios, sino que ella entiende que su hermano ya está descompuesto, ya son 4 días. Entonces, Señor, que no se abra la tumba, es que ya está descompuesto el cuerpo de mi hermano. Pero entonces Jesús le responde, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces, bueno, finalmente Marta dice, bueno, pues si tú lo dices, ordenó entonces que se abriera la tumba de Lázaro. Y sucedió uno de los milagros más extraordinarios que han ocurrido. Entonces, estimados amigos, es evidente que si creemos, muchas cosas pueden pasar a nuestro alrededor, operadas por Dios, por supuesto. Vamos a ir entendiendo el contexto. ¿Qué te parece? Dice, entendiendo el contexto, el Evangelio de Juan registra 7 milagros que realizó Jesús. Eso lo dijimos ya desde que empezamos Juan en el mes pasado. 7 milagros narra Juan. Y el de la resurrección de Lázaro, es el último milagro narrado por Juan. Obviamente que también vamos a hablar más adelante de la resurrección de Jesús, ¿no? Pero estamos hablando de los milagros que el Señor realizó en medio de la gente. Cuando Lázaro, quien vivía en Betania, se enferma, Marta y María mandaron a pedir ayuda a Jesús, le mandaron a decir que viniera. Sin embargo, Jesús
quien los amaba mucho, no va a verlos inmediatamente. Es decir, decide quedarse, dice la narrativa, 2 días más, ¿sí? Entonces, esto nos habla de que el Señor se tardó un poco. Esto fue, según el comentarista, y creo que estamos de acuerdo tú y yo, esto fue para que Dios y nuestro Señor Jesucristo recibieran la gloria por medio del milagro que sucedería con Lázaro. El milagro de Jesús, sigue diciendo el narrador, salvando al difunto Lázaro, muestra a través de la consumación de la profecía escrita en Juan capítulo 5, versos 28 al 29, que los muertos escuchan la voz del Señor. Asimismo, también alude a la muerte y resurrección del propio Jesús que sucedería más adelante. Entonces el milagro, o sea, la resurrección de Lázaro, operado por nuestro Señor Jesucristo, muestra a través de la consumación de la profecía que los muertos escuchan la voz del Señor. ¿Y cuál es la profecía? Bueno, la profecía está en Juan 5:28, que dice, Jesús dijo, no se maravillen de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, es decir, la voz de Dios. Entonces va a venir la hora en donde habrá una resurrección y todos los muertos van a escuchar la voz de Dios. Ahora, aquí te voy a decir algo impactante que está en el verso 29. Dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Está hablando de que todos escucharán su voz en su momento, ¿verdad? Todos van a escuchar su voz, pero unos van a resucitar para vida eterna y otros van a resucitar para condenación eterna. Esto es muy claro, así lo dice aquí el Señor Jesús. Lo dramático es que esta profecía comenzó a cumplirse ya desde Lázaro, ¿sí? Obviamente que también tiene repercusiones en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero la resurrección de Lázaro mostró que la profecía que había dado el Señor estaba ya en acción. Entonces llegará el día, dice el Señor, que todos los muertos, todos los que están en los sepulcros van a escuchar su voz. Esa es una gran promesa, estimados amigos, que todos esperamos experimentar en el futuro, cuando el Señor nos hable. Entonces es muy importante eso. Vamos a ir observando y meditando y vamos a ver ahí la primera pregunta que tiene que ver con la narración de Juan que acabamos de leer. Dice, ¿qué le dice Jesús a Marta al ver que esta duda ante la orden de Jesús de quitar la piedra? Pues la acabamos de repetir hace unos minutos, ¿no? ¿Qué le dijo? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y entonces Marta pues se quedó ahí como que primero, ¿verdad?, con esa parte de dudar y luego se queda ahí helada a escuchar eso y finalmente Marta dice, ok, pues que abran el sepulcro, ¿no? Entonces eso fue lo que le dijo el Señor a Marta. Ahora, ¿qué tiene que ver con nosotros esto? Dice, compartan si alguna vez descubrieron sus límites o los superaron y llegaron a ver la gloria del Señor. Muchas veces en problemas determinados somos superados por el problema y vemos que no estamos tan fuertes y sucumbimos, dejamos tal vez de orar, nos desanimamos, pensamos que no va a funcionar y entramos en frustración. En otras ocasiones superamos esos límites y seguimos orando y seguimos insistiendo y finalmente vemos que la gloria de Dios se manifiesta al responder esa petición, esa prueba que estábamos pasando. Dios contesta de una manera sobrenatural. Muchas veces contesta de esa manera. Y entonces, qué bueno, estimados, que ustedes puedan compartir entre amigos, con sus compañeros, en familia, con sus hijos, etcétera, puedan compartir un milagro de parte de Dios, puedan compartir una experiencia en donde estuvieron ustedes en un problema difícil, pero el Señor les contestó. ¿Sí? Obviamente que no nos contestó porque oramos mucho, no nos contestó porque ayunamos bastante, nos contestó porque Él así lo quiso hacer. Él es soberano y Él decide hacer las cosas a su manera. Vamos a ir ahí a la segunda pregunta que dice, ¿cómo oró Jesús luego de que quitaran la piedra? Bueno, pues
en la narración del verso 41, dice que él dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Pero hay una parte que agrega el Señor en el siguiente versículo. Y no lo digo porque, bueno, lo vamos a leer porque dice el Señor, da a entender ahí. No lo estoy diciendo porque algunas veces no me escuches, sino lo estoy diciendo por causa de la multitud que está aquí, para que crean que tú me enviaste. En el verso 42 dice: yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud. Entonces el Señor en el verso 41 dijo: Padre, gracias te doy porque me escuchaste. Y eso habla de una relación muy fuerte que el Señor tenía con su Padre. Entonces, estos milagros que se operaban a través de las manos del Señor Jesús, se operaban porque el Padre y nuestro Señor Jesucristo estaban en estrecha relación, lo cual nos habla a nosotros para que también nosotros tengamos ese deseo y ese anhelo de tener una relación con el Señor permanente y firme, para que podamos ver la gloria de Dios. Muy bien, aplicando y compartiendo. ¿Qué nos dice aquí el TCD? Dice: compartan, una vez nos manda a compartir, si alguna vez oraron dando gracias a Dios, convencidos de que su oración sería respondida, ¿sí? Antes de que la situación cambiara o incluso antes de que se solucionara el problema. Entonces también esta cuestión es idéntica a la anterior. Es bueno compartir acerca de lo que Dios ha hecho. Es bueno que nosotros compartamos los milagros del Señor. Es bueno que tú compartas tu propia experiencia. Y si tú conociste a algún amigo, a un hombre de Dios, a una mujer de Dios que te compartió alguna vez algo que Dios hizo, compártelo también tú. Creo que eso es maravilloso, eso fortalece la fe de quienes escuchan esas historias. Por ejemplo, nosotros en familia hemos tenido muchas experiencias contadas. Mi madre nos contó muchas experiencias acerca de eso. Mi hermana Mati, que ya está con el Señor, nos contó muchos milagros de parte de Dios. Otros pastores nos han contado milagros. Nosotros hemos experimentado también en nuestras vidas muchos milagros que Dios ha hecho, cómo ha cuidado de nosotros a través de los años. Entonces, podemos compartir. Eso es muy importante. Eso fortalece la unidad en la iglesia y fortalece también la fe en los creyentes. Entonces, estimados amigos, qué importante es que podamos nosotros hacer lo que el TCD en este apartado nos está pidiendo. Bien, vamos a ir ordenando las ideas. Vamos ahí ya para terminar. Dice: el suceso de Jesús resucitando a Lázaro es una señal que revela la identidad de Jesús. ¿Quién era Jesús? Pues el Mesías, el Hijo de Dios, Cristo, el enviado, el Salvador. Jesús es resurrección y vida. Eso lo dijo también él. Es el Hijo de Dios que posee la misma autoridad y poder del Padre, ¿sí? A través de la muerte en la cruz, Jesús destruyó las fuerzas de la muerte, destruyó todo lo que Satanás estaba teniendo como recursos para destruirnos, y redimió el pecado de toda la humanidad. Entonces el sacrificio de Jesús es algo extraordinario, es algo maravilloso, es algo que nos ha hecho a ti y a mí sin merecerlo, a hijos de Dios. Nos ha mostrado una puerta abierta y nos promete llevarnos a su presencia. Entonces, qué importante que nosotros no dejemos de confiar en Jesús, dice el comentarista. Por eso, gracias a Jesucristo, Dios escucha y responde a las oraciones de sus hijos, que somos nosotros, y realiza una increíble obra de vida. Finaliza el comentario y dice: Jesús continúa orando aún ahora para que nosotros tengamos una fe perfecta. Es decir, así como oró delante de todos aquellos que estaban y le dijo: gracias, Señor, porque me has escuchado, Jesús sigue orando ahora para fortalecer nuestra fe, para que nosotros podamos creer en Él, y nos guía hacia el camino de la esperanza en medio de un mundo de desesperanza. Entonces, estimados amigos, pues aquí está una verdad indisoluble acerca de Jesús. Él es el mediador entre Dios y los hombres. Así lo dice el apóstol Pablo. Así es que nosotros debemos confiar en Él y debemos entregarle todas nuestras
cargas. Dice el párrafo de Orando la Palabra, dice: Señor, en medio de la adversidad te buscaremos, Dios, pues tú lo gobiernas todo. Dios, ayúdanos a superar los obstáculos y límites, confiando por completo en ti, quien eres la resurrección y la vida, y a darte gracias y gloria a ti. Pues ahí está, estimados. Es una oración, creo, muy interesante, que nos muestra realmente que tú y yo tenemos que buscar al Señor, porque Él es el que gobierna todo. Él nos va a ayudar a superar todos nuestros límites, nuestros obstáculos, pero nosotros tenemos que confiar completamente en Él, porque Él es la resurrección y la vida. Bueno, pues ahí está esta lección número 2. Espero que esta lección te haya traído bendición, haya traído reflexión a tu vida y te haya posicionado plenamente en la urgencia de que debemos tener fe, debemos creer en Jesús para poder ver la gloria de Dios. Esa palabra que le dio Jesús a Marta precisamente es el versículo para memorizar. Juan 11:40, que dice: Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Ese es el verso para memorizar. Y ahora ese versículo Jesús nos lo dice también a nosotros. Es importante que podamos nosotros atesorar esa fe para poder creer que verdaderamente la gloria de Dios se va a manifestar en medio del problema, en medio de la situación, en medio de la enfermedad, en medio de cualquier cosa. La gloria de Dios se quiere manifestar, pero tú y yo tenemos que creer. ¿Qué te parece? Creer es una parte muy, muy complicada, definitivamente, pero es el reto más grande. Tenemos que hacerlo. Padre, te damos gracias, Señor, por esta lección que tú nos has dado. Gracias, Padre, por este tiempo. Te pedimos en este momento, Señor, que tú intervengas en la vida de cada persona, que intervengas en el corazón de cada oyente, de cada persona que está viendo este video, y que, Padre, puedas, Dios mío, generar en ellos la fe que necesitan para enfrentar las cosas que están viviendo ahora mismo. Señor, si hay enfermedad, interven en el nombre de Jesús. Si hay problemas financieros, haz la obra en sus vidas. Señor, si hay confusión, si hay miedos, si hay desorden, ten misericordia y tú interven con tu poder, de tal manera, Señor, que tu nombre sea glorificado, como fue glorificado aquella ocasión en Betania. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amigos, pues estamos despedidos y nos vemos, no te olvides, el próximo sábado en otro tiempo con Dios. Que el Señor te bendiga.